Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Director. Yo soy Arnaud Nogues, el de siempre. No me he muerto, simplemente hoy es miércoles, el lunes y el martes nuevo episodio porque estoy de vacaciones. Bueno, entre muchas comillas, sigo trabajando para Boring Capital, sigo invirtiendo, seguimos al pie del cañón, pero sí que es verdad que pues en vacaciones estoy además con unos muy buenos amigos por aquí por la playa, pues es relativamente complicado encontrar ese ratito para grabar un episodio de bolsa porque además pues es modesto, entendamos que es modesto para gente que no sea tan friki como nosotros escuchar a un loco durante 8 minutos hablar sobre bolsa. Hoy vamos a comentar las declaraciones de Jerome Powell, es decir, este episodio al menos lo estoy grabando cuando todavía no ha dicho nada, cuando todavía no ha sido la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Vamos a hablar un poquito sobre qué consecuencias puede tener, los distintos escenarios que pueden acarrear este tipo, las declaraciones que puedo hacer hoy y un poquito qué está ocurriendo a nivel mundial macroeconómico y por último un pequeño análisis muy superficial sobre cómo podemos aprovecharnos en bolsa y luego por último para acabar una pequeña inquietud que tengo yo acerca del mercado, en este caso del crudo, pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo primero, hoy reunión de la Reserva Federal y luego posteriormente hay una comparecencia de Jerome Powell, el presidente, explicando pues un poquito lo que hayan hablado en la reunión. Jerome Powell normalmente en los últimos años es la persona que, ahora que sobre todo se fue Donald Trump, la que más ha movido el mercado con sus palabras y no es para menos, ya que la Reserva Federal, recordemos que es el Banco Central estadounidense y pues el único emisor de moneda del dólar, que recordemos que es la moneda más grande del mundo, es la moneda madre, la divisa madre, por lo cual afecta a todas las economías del mundo. Así que no es de extrañar que cualquier declaración en falsa de Jerome Powell pueda mover el mercado, tanto para arriba como para abajo, como ha hecho durante los últimos años. Ya no estamos bastante acostumbrados a esto. Vale, pero ¿qué está ocurriendo? Bueno, como podemos saber, hace un par de semanas se publicó el dato del IPC subyacente de junio que lo situaba en un 5%. ¿Qué es el IPC? Bueno, el IPC es el índice de precios de consumo y básicamente es un indicador de la inflación. La inflación ya sabemos que es el aumento de precios, la devaluación de la moneda. En este caso, ya sabemos, si escuchas este podcast o si pues tienes un mínimo de cultura económica, y si no te lo explico ahora, que la inflación normalmente anual, una inflación que se considera sana para el crecimiento y expansión de la economía, es alrededor del 2,5% anual. ¿Qué ocurre? Que con el COVID y con todos los paquetes de estímulos que sobre todo la Reserva Federal ha creado, básicamente ha impreso dinero a través de la compra de bonos basura, lo que ha ocurrido ha sido que el dólar se ha devaluado muchísimo y ha incrementado la inflación. ¿Hasta qué punto ha incrementado la inflación? Bueno, pues un 5% interanual en junio según los datos del IPC últimos que tenemos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, en 6 meses, es decir, en la mitad del año, ya hemos duplicado el objetivo anual de inflación máximo, lo cual es una locura. Pero claro, sería una locura si no lo viésemos en contexto de una pandemia mundial. Si lo vemos en el contexto de una pandemia mundial y también atendiendo un poco la recuperación económica que está teniendo Estados Unidos, en el que en cierta manera podemos estar viendo que estos planes de estímulos, esta impresión de dinero está funcionando relativamente bien, pues incluso podemos llegar a entender esta cifra que nos puede parecer tan loca, ese 5% interanual, insisto, a junio. Jerome Powell va a hablar de eso, ¿no? Se van a reunir y van a hablar sobre si la inflación esta es transitoria, como bien dijeron en la anterior rueda de prensa, por eso los mercados se situaron casi en máximos históricos. Recordemos que el Nasdaq está a nada de máximos históricos, y el S&P 500 ya lo está, y el Dow 30 también, pues básicamente eso, ¿no? Debido a las declaraciones el mes anterior de Jerome Powell diciendo que la inflación, que sí, que era muy alta, que vale, pero que estaba todo controlado, estaba todo contemplado en los planes de la Fed, pues lo que hicieron fue que los mercados adquiriesen ese tono verde entusiasta y siguiesen al alza. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí quizás es un poquito diferente, porque en el mes anterior recordemos que nos situamos en el 4,6% interanual de IPC. Ahora estamos ya en el 5%, y es una cifra que, sobre todo a nivel más psicológico, que parezca un poco mentira, como os he dicho antes, estamos a mitad del año y ya nos hemos fundido 2 veces el presupuesto, por así decirlo, lo cual ya pues nos hace un poquito más extraño y un poquito más perceptible. Jerome Powell dirá eso, ¿no? Hablará un poquito sobre si la inflación sigue estando contemplada en ese plan de estímulos de la Fed, si sigue siendo transitoria y si no va a hacer falta subir los tipos de interés hasta el año 2022, que es el objetivo que tienen ahora, o si por el contrario, que es un poco la opción más temida por toda la comunidad inversora, salvo por los tenedores de bonos, es que la inflación se está en efecto descontrolando y pues puede acarrear una subida de los tipos de interés antes de tiempo.
En los tipos de interés he hablado muchísimo en los podcasts, pero nunca me cansé de repetirlo, es el precio del dinero. Cuando tú pides un préstamo, por ejemplo, el tipo de interés, ese porcentaje que tienes que devolver sobre el capital prestado, es, por así decirlo, el tipo de interés. Ahora mismo los tipos de interés están súper bajos, estamos en una época de tipos de interés súper bajos y normalmente se asocian con políticas económicas expansivas. El problema es ese, que al ser tan expansivo, pues la inflación también se dispara. Y ahora un poquito, cuando estábamos tan encerrados en casa, quizás no tanto porque el consumo cayó muchísimo, pero ahora cuando el consumo está prácticamente en el mismo punto en el cual antes de pandemia, pero seguimos comprando bonos, la Fed sigue comprando bonos basura, es decir, imprimiendo dinero, pues quizás estamos teniendo ya los primeros problemas. Así que la primera atención del día de hoy es ver qué dice Powell. Mañana intentaré grabar un episodio explicando a largo y tendido qué ha dicho Powell, qué podemos interpretar, etcétera. Pero de momento lo que sabemos es eso, ¿no? ¿Qué nos dirá Powell? Si bien es transitorio, que está todo contemplado por el primer plan de estímulos, o por el contrario, nos encontramos en una situación un poquito peligrosa, que sería esa de subir los tipos de interés antes de tiempo porque se está yendo todo de madre. En este segundo caso, que es menos probable, pero siempre hay que tener contemplado, y que los mercados, sobre todo ayer, parece que descontaron un poquito más, normalmente acarrearía caídas fuertes en índices, sobre todo en empresas. Como iba diciendo, que he tenido que hacer un pequeño corte porque ya sabéis que esto de grabar por la calle es un poquito complicado. Lo que voy diciendo es eso, ¿no? Un poquito esa dicotomía que va a ocurrir con la economía de Estados Unidos. Si en efecto va a haber va a estar contemplado en el plan de que esa inflación, por muy alta que sea, realmente va a ser transitoria, que es un poquito lo que esperamos todos que ocurra. Yo creo sinceramente que pese a los datos que tenemos, esa va a ser finalmente la contestación de Powell, principalmente porque no tiene salida. O sea, casi incluso creo que el presidente de la Reserva Federal tendría que mentir antes que dar un dato erróneo sobre la inflación o dar políticas inflacionarias que no corresponden, pero bueno, ya veremos, es un poco hablar por hablar. Y nada, antes de acabar con el episodio, simplemente decirte una pequeña inquietud que yo tengo, que si estuviese ahí le preguntaría a Powell, y es que las materias primas, tras el rally que tuvieron, sobre todo también provocado por la propia inflación, están bajando, pero lo que está ocurriendo aquí es que hay una subida del precio del petróleo, el precio del crudo. Podemos ver el petróleo Brent, que recordemos que hace poquito más de un año estaba incluso en precios negativos, algo totalmente histórico. Pues hoy está subiendo bastante, y esa dicotomía materia prima crudo, cuidado que puede acarrear o puede significar alguna corrección a nivel macroeconómico, me refiero, no solo en los índices ni puntual, sino que puede significar un desajuste económico. Igual algún episodio hablando de esto, porque es una inquietud que sí que es verdad que he desarrollado a partir de ver un poquito el overview de los mercados en general. Por último, también quiero comentar, y acabo, que soy bien pesado, quiero comentar simplemente que cuidado, que hay una divergencia entre el VIX, el índice del miedo, y el S&P500. Ayer el VIX subió mucho respecto al S&P500, y cuidado con esa divergencia, porque el S&P marcando máximos de forma tranquila y el VIX subiendo un poquito, las divergencias sabemos que suelen ajustar, y yo creo que va a ser a la baja, sobre todo si las declaraciones de Powell no son las que a nosotros nos gustan. Nada más que comentar de momento, mañana seguimos en contacto. Nada, un abrazo enorme y nos vemos. Venga, chao.